Hola, hola, hola a todos. Muy bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos de nuevo reunidos, esta party de diablos. Robert, ¿cómo estás? Muy buena noche. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo Muy estás? bien. Pichón, ¿cómo están? Todo A- bien, súper bien acá. Tanto tiempo sin vernos y sin reunirnos para hablar del libro y de las cosas que nos gustan. En Yo esta estuve más oportunidad, o menos desaparecido. Yo tú estuve estás más, más, es verdad, tú estás más desaparecido. sí, Bueno, todo más cambio de departamento, cambio de casa, pero sí, detalle. bueno, toca, fin de año. Pero en esta oportunidad nos hemos juntado para conversar un libro que a todos nos ha volado la cabeza, que es de reciente publicación, Los Diablos, de Joe Abercrombie, uno de nuestros autores favoritos. Ahí lo tiene Robert, que El acaba de Lord salir, Grindak. el Lord Grindar, acaba de salir hace pocos meses, le teníamos bastante ganas, así que ha sido una lectura, en mi caso, bastante rápida, o sea, yo lo leí bastante rápido. Y vamos a hablar del libro, vamos a hablar de los puntos fuertes, quizá si hay alguna crítica, de los personajes, de la trama, de por qué es tan interesante el libro, cuál es la apuesta detrás de esta nueva novela de Abercrombie, si se diferencia de las anteriores, todo eso y más vamos a comentar a continuación con Robert y Pichón. Así que vamos al grano. Obviamente vamos a hablar, tratar de estripar sin spoiler la aventura para que quien no se lo ha leído y esté interesado en leerlo, esto sea una invitación a hacerlo y no sencillamente contar la trama porque sí. Después quizás vamos a hablar un poco más con spoiler cuando hablemos de los personajes, pero lo avisaremos en su minuto, así que no hay problema. Pero para partir, vamos a partir contando un poco de qué se trata el libro. O sea, cuál es de qué va esta, sin spoiler, de qué va esta trama, de qué va esta historia, de qué van los diablos. Así que partamos contigo, Pichón. Gonzalo, cuéntanos. A alguien que te pregunta, oye, ¿de qué se tratan los diablos? ¿Voy a hacernos contarnos brevemente en qué consiste, de qué va esta trama de esta nueva novela de Abercrombie? Ya, Los Diablos, por supuesto, escrito por Joe Abercrombie, que ya es bastante conocido dentro del mundo literario por crear, digamos, esta fantasía un poco más distorsionada, más oscura, o puede decirse más realista, con más grises que claro oscuro. En esta oportunidad nos presenta en Europa, pero en una Europa alternativa, digamos, a Europa con hechos históricos que están bastante cambiados, por decirlo de una manera. Por poner un ejemplo. Claro. Así, pero un ejemplo de los muchos que tiene, pero los que se ven más claramente. El Imperio Cartaginés ganó las guerras púnicas contra el Imperio Romano. Claro. ¿Ya? O sea, hay un Imperio Cartaginés. Todo lo que desciende de Europa es parte del Imperio Cartaginés. No tiene la herencia romana. La otra, la guerra de Troya la ganó Héctor, no la ganó Aquiles. Qué interesante. Exactamente. Eso, como por poner los ejemplos más claros, también se menciona un poco a Aníbal, que fue el gran ganador de las guerras púnicas. Si uno ve el mapa en el libro, también se ve lo que existe Atlántida. De hecho, claro, aquí existe Troya. Claro. Aquí la Iglesia Católica no se le menciona como la Iglesia Católica, sino No. que también hay como una división como lo fue en el mundo real, pero aquí, a diferencia del mundo real, la capital de no es Bizancio, la capital del Imperio Mm, Oriental, que de hecho ni siquiera se le llama, o sea, ni siquiera se le llama Imperio Romano. claro. La capital es Troya, ¿ya? Claro. Troya, la misma Troya de la Ilíada. ¿Qué más se puede mencionar? Es como un reflejo oscuro del mundo medieval europeo real, ¿no? O Claro. sea, el cisma de la iglesia, etcétera. Ah, Pero la trama, ¿en qué consiste? O sea, ¿en claro. qué? Me gusta la Sí, por idea de favor. introducirlo, digamos, como el world building que tiene, pero la trama principal es de un grupo de parias, por decirlo de una manera, de rechazados sociales, pero obviamente con ciertos matices, que se odian mucho entre sí, se tienen mala, pero que tienen que trabajar juntos para un objetivo en común. O más que ni siquiera un objetivo en común, los mandan a un objetivo, a una cierta misión. Y ellos, digamos, como que trabajan en secreto. Podría decirse que es como una especie de comunidad del anillo, pero demasiado retorcida, amigo. Muy, muy retorcida. Entonces, entre el grupo tiene un nigromante, tiene un hombre lobo, tiene un vampiro, tiene un tipo que no puede morir, etcétera. O sea, es como la peor calaña.
que se puede imaginar. Y aparte de esto, aparte de que ser una Europa, digamos, tal como tú lo dices, Mauro, un reflejo oscuro, es una Europa que tiene muy presente el tema mágico. Y mágico también en el sentido de criaturas mágicas. O sea, Claro. en Europa cuando te presentan lo que fueron las cruzadas, aquí no fueron las cruzadas para conquistar la Tierra Santa. Son las cruzadas para evitar que los elfos que vienen del Medio Oriente invadan Claro. Europa. Y estos vienen a ser, digamos, los elfos son como una especie, no sé, por llamarlo símil del Imperio Mongol o turcos selyúcidas que van a invadir Bizancio, lo que fue en el mundo real. No, y además interesante ahí porque Abercrombie te lo plantea como el terror o el temor a lo desconocido, a los otros. Porque Exacto. porque ni siquiera se sabe muy bien quiénes son los elfos, ni siquiera se sabe si son buenos, si son malos, como son los otros, son los desconocidos, son los enemigos, son aquellos que desconocemos. Son criaturas que por alguna razón todo el mundo odia. Claro, pero nadie sabe por qué las odia. Se odian Exactamente. nomás, se odian Se porque, odian nomás, porque no se están sabe si. fuera. Claro, entonces hay personajes ahí que cuentan un poco de estos hechos históricos y uno, digamos, capta cuáles son esos matices a diferencia del mundo real. Ya, pero lo que es la trama principal justamente es un grupo de pares que va la iglesia, que en este caso nunca se menciona como iglesia católica. Ya, esa no es la iglesia católica. De hecho, aquí Jesucristo no existía, no es un salvador, es una salvadora. Y esta iglesia tiene, bueno, que los vamos a contar durante todo el video para no seguir, digamos, dando cátedra, pero tiene también sus cambios bastante notables y que funcionan bastante bien a mi parecer. Ya que funcionan bastante bien. Pero la trama principal es justamente eso, que la iglesia manda un grupo de parias a una misión. Y este grupo de parias se les llaman los diablos. Sí, y Robert, ¿a qué misión mandan a los diablos? Sí, sin entrar en detalle, porque eso es al principio de la novela lo que gatilla todo. ¿A qué misión envían a estos diablos? Ya, tienen que llevar a una princesa al trono de Troya, porque su familia era la familia real del imperio, pero fueron derrocados. Y después la niña, la princesa, se va y se esconde, y después está descubierto por un monje, y ellos tienen que llevarla a Troya para restaurar el reino. El reino. Sí, eso es, y que lo de la iglesia como más que una salvadora, que toda la iglesia es femenina, no Sí, masculina. de hecho, la que envía es la papisa es una mujer y que tiene 14 años, la que hace Sí, una niña. el hechizo para obligarlos a todos. Pero, Robert, siguiendo eso, una pregunta para ti, porque efectivamente, o sea, el principal es ese, ¿no? O sea, obviamente después se desata toda la trama, pero el plot es que un grupo, una party lo que podrías pensar de Dungeons and Dragons, una party caótica entre distintos personajes, son unidos en el calabozo para que cumplan una quest. Y la quest es llevar a la princesa para ocupar el trono sempiterno de Troya. Y de ahí se desata toda la historia, que en verdad es lo que el nudo, el argumento principal de la historia, ¿no? Que no vamos a destripar ahora. Pero básicamente en eso consiste. Ahora, yendo a las sensaciones cuando ustedes lo terminaron, ¿qué sensaciones cuando terminaron el libro? ¿Qué sensaciones les dejó? ¿Les dejó un sabor anticipando la evaluación que ustedes tengan? ¿Les dejó un sabor agradable, algo fresco, o se lo esperaban, no se lo esperaban? ¿Cuál fue la sensación cuando terminaron, Robert? La tuya. Yo no me esperaba el final, que todo el tiempo en el libro hay una revelación, cada capítulo. De hecho, hay alguien que estaba acompañando al grupo se revela como la persona que estaba maquinando todo por su beneficio, y además sabía cosas que los demás integrantes del equipo de los Diablos no sabían. Y como cada capítulo hay una revelación, y al final
sí, te deja súper satisfecho y que te deja con ganas de más. A mí, eso fue mi resultado. Ya, tú, entonces, para ti es una buena novela. O sea, para ti es uno de los, es una, si tuvierais que puntearle una nota, ¿qué nota le pondría yo a esta Ya. novela de Abercrombie? De 1 a 10, por ejemplo. 1 a 10, quizás 8 o 9, algo así, Ah, porque un 8 o un 9 sobre 10. Una eh, buena nota. Joe Abercrombie ya ha puesto como las expectativas tan altas, tan arribas, y esto cumple las expectativas, que no... em, cualquier fanático de Joe Abercrombie va a querer leer este libro. No van a, yo creo que no van a quedarse decepcionados como, pero quería otra cosa o qué malo el libro de Joe Abercrombie. Mm, Es de calidad estándar según sus expectativas altas. Sí. perfecto. Y Robert, ¿y tú piensas que puede, para alguien que nunca ha leído Abercrombie, tú piensas que empezar por Los Diablos puede ser una buena idea? O sea, partir por leer Los Diablos como introducción a Abercrombie. Yo creo que sí, es posible, eso sin duda en mi mente, que si quieres partir con la mejor calidad de Abercrombie, sí, puedes partir con Los Diablos. Todo el mundo va a recomendar Primera Ley, solo porque es su saga más conocida y más extensa, pero si quieres leer otra cosa como nada tan largo y sentirte como intimidado por una saga gigante, Los Diablos, ya que es uno, sería una buena introducción. Sí. Ok. Y para ti, Pichón, para ti, ¿qué es lo primero? ¿Qué nota le pones al libro? ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu evaluación general del libro? ¿Una buena novela, etcétera? ¿Qué nota le pones? Y luego, si te parece que es un buen punto de entrada. A ver, yo le pondría también igual que Robert, un 8,5, 9 también. Ya. Es harta calidad el libro. Gramaticalmente es muy bueno. Sobre todo digamos, el world building o la trama principal, y sobre todo, yo creo que el punto más fuerte son los personajes. O sea, Sí. para mí, de lejos, los mejores personajes que ha creado Abercrombie en todas las novelas, junto con, obviamente, sin desmerecer Primera Ley, la saga, que también tiene muy buenos personajes, pero yo creo que aquí ya como el hecho de mezclar, digamos, más fantasía, ya le da como otro toque. Ya le Mm, da como que ya supera un poco o sale de su zona de confort ya al crear personajes un poco más fantásticos. Al crear sí. un hombre lobo, al crear un vampiro, una elfa. Ahí ya, de hecho, hay unos chistes bien buenos ahí con respecto a la elfa que están bastante bien armados. Ahora, en cuanto al final, no me lo preguntaste, pero igual si se lo Sí. preguntaste a Robert, ya Sí, digo por favor, por la favor. respuesta. El final me pareció agridulce, ya me pareció muy agridulce porque uno se encariña con los personajes, obviamente, entonces uno dice, que, sobre todo respecto a Mm, unos personajes en específico, de decir, pero ¿cómo llegó a tener este final? Te merecía un final mejor, no es como que queda así como al debe, hasta que supe que va a ser una trilogía. Entonces ahí ya me hizo más claro. sentido que fuese ese el final, no era solamente este libro. Ahora, como libro autoconclusivo, está perfecto, no Sí. tengo quejas al respecto. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, eso, principalmente Ah, eso. Yo eh, tiendo a compartir la opinión de ustedes, pero yo le tengo una pega, en mi opinión personal, yo le tengo una pega al libro que un poco era como una espinita para mí. Reconozco que el libro es magistral, no me pierdo de eso. En mi opinión, es una de las mejores novelas que he leído en el último tiempo, o sea, el manejo de personajes. A mí me gusta mucho un detalle que hace Abercrombie, que el tipo es súper cínico. Abercrombie, yo lo encuentro súper cínico en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, claro, hay un montón de partes donde hay una crítica expresa a la Iglesia Católica, pero ujú. los personajes hablan unas críticas maravillosas. Por ejemplo, recuerdo unas frases cuando
cuando había una iglesia que había sido transformada, dice, bueno, las religiones les encanta esto de tomar piedras que no son de ellas, ponerles unos crucifijos y llamarlas propias, hay un montón de críticas maravillosas, o sea, el libro está, los personajes, maravilloso. Pero lo que sí yo encontré en un minuto que me pareció un poquito forzado era el humor. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. O sea, yo pienso que el libro efectivamente es satírico. No es una novela como La Primera Ley o como Los Héroes o como La Mejor Venganza, donde son un poquito más serios, sino que el libro es una sátira, es como, casi como una comedia, pero lo que me pasaba por momentos es que era excesiva o buscaba todo el tiempo buscar ser satírico. Entonces me pasaba a mí, pero, pienso que para gustos colores, pero me pasaba a mí que de pronto sentía como que el tipo estaba escribiendo para hacerle una película, como habían diálogos demasiado hollywoodenses, como que habían diálogos que tú decías, oye, esto, como que yo cerraba la novela y decía, esto está calcado para que sea un diálogo para Hollywood y quedaría perfecto. Casi como si fuera una película de Marvel, así como entre medio del fragor de la batalla estaban discutiendo, subiendo la escalera y alguien tenía el tiempo para otro de tirarle un chiste, una talla, decimos en Chile, en un momento donde en la realidad nadie haría esa broma, sino que solo la broma está ahí bien porque es cinematográfica. Entonces, me parecía que el libro impostaba o buscaba ser excesivamente cinematográfico, pero esta crítica que yo le hago no le resto un ápice a mi admiración. O sea, encuentro que es maravilloso, pero a mi gusto personal sentía que por momentos era demasiado satírico, porque el libro está plagado de humor. Hay momentos que te reía carcajada. Pero a mí eso hace que tenga una pega. Yo le pongo un 7,5 a mi gusto personal por eso. Pero el libro es maravilloso. No sé si ustedes comparten. Bueno, de hecho, es una de las principales críticas que se le hace al libro. Que claro, tiene demasiado de este factor humorístico que de repente descuadra un poco del tono oscuro que tiene acostumbrado, sin perjuicio de que en otros libros, que los tengo aquí más arriba que no se ven, que la saga La Primera Ley, también tiene mucho factor humor, pero un humor muy, muy negro. Estoy de Demasiado negro. acuerdo. Así O sea, pero Glotka, tremendamente incómodo muchas veces. ¿Ya? sí, pero es un humor que está. Por ejemplo, yo recuerdo una frase cuando va Glotka y va entrando con el otro inquisidor que iba con él, Uh-huh. y hay un montón de cadáveres como que estaban muertos y estaban mutilados, y viene Sí, me el tipo acuerdo. y les dice Porque era como, con un oye, cuchillo en la sí, guata morirían, claro. sí, porque ¿qué les pasó? Y dice, no, algo les tuvo que haber pasado, se tuvieron que haber caído. O sea, hay una Glotka jugaba con la ironía y yo me mataba de la risa. Pero en Los Diablos siento que como que lo buscaba, se forzaba el humor, se forzaba. Entonces sentía que un poquito forzado. Bueno, Pero ahora ya en entrevista ha dicho Abercrombie que para la segunda parte va a volver al tono más oscuro, ya no va a ser tan humorístico como se vio ahora en Los Diablos. sí, pero el humor funciona. O sea, a mí me funcionó Sí, igual. está bien, a mí no me molestó en lo personal. Sí, ¿y para ti, Robert? Yo creo que el libro, el humor del libro estuvo bueno. Yo creo que el- como quería hacer algo bastante distinto de La Primera Ley. Y que La Primera Ley es muy oscuro, muy violento, muy cínico. Los Diablos es algo más absurdo, más ridículo, y tiene la intención de hacer eso, de ser así. Incluso con lo de la magia, los personajes de fantasía, los monstruos fantásticos. eh, Primera Ley no es así. Los momentos de magia son muy poco frecuentes. Entonces, el humor más satírico, como quería hacer algo diferente, ir por otro camino, intentar otra cosa nomás. Para mí funcionó, me gusta el Mm. humor absurdo y cada personaje, como cada conflicto entre las personalidades, eso fue genial. Y Sí. que el humor es hollywoodense. Sí, era la idea también, yo creo, como nadie diría esto,
así que voy a hacerlo 1000 veces más. No sé, era lo que yo sentía. Sí, claro, no, se notaba mucho que era un guión, quizá él lo escribió pensando en que iba a ser una película de Hollywood, anda a saber, no sabe, pero sí, yo lo sentía muy veces que a veces estaba viendo una película, dije, esto está Bueno, de perfecto para la hecho, película. James Cameron ya compró los derechos para hacer una eventual película. Eso Por ya eso leí por eso es así. sabido. Oye, Robert, ¿y para ti, Los Diablos, es la mejor novela de Joe Abercrombie hasta ahora? ¿Para ti? La, la mejor, no sé, queda entre los mejores. Eh, yo creo que la edad de locura también es del mismo nivel que esto. Son los libros mejores de Abercrombie. Yo creo Mm. que con cada libro que ha escrito es mejor que el anterior. Así que supongo que haber dicho eso, sí, sería su mejor libro, como como muchos, sube el escalón en pasos muy grandes al principio y con la edad de locura se, como, se suaviza un poco, pero Los Diablos queda entre sus mejores libros. Yo sí creo eso. Perfecto. Y tanto Pichón como tú, Robert, mencionaron que efectivamente el world building es maravilloso, está bien construido, pero como siempre ocurre con Joe Abercrombie, o a mi juicio, los personajes son donde destaca. O sea, los personajes es donde él se esfuerza, donde él marca la diferencia con otros autores, donde los diálogos, todo muy cuidado, las formas de expresión. Así que los personajes son maravillosos. Cada uno de los diablos son maravillosos. Así que, pensando en los personajes, les quiero preguntar a cada uno que piensen cuál es el personaje favorito. Escojan uno de los diablos y junto con escogerlo, descríbanlo. Cuéntenos quién es y por qué es su personaje favorito. Es decir, por ejemplo, si escogen a, no sé, Baltasar, quién es Baltasar en el grupo y por qué es el personaje favorito y cuenten algo que les llamó la atención o que dijeron, wow, esto es maravilloso de Baltasar. Partamos contigo, Pichón. ¿Cuál es tu personaje favorito? Bueno, yo tenía dos, pero voy a elegir mi favorito. Ya, ¿Ya? obviamente, Baltasar el Nigromante, pero por lejos. Por lejos mi personaje favorito. O sea, el tercer mejor nigromante de toda Europa. Me carga que le llamen hechicero. Él no es un hechicero, es un mago. Para que Claro. les quede claro. Es un insulto. Es un insulto que le llamen hechicero. El tipo se esfuerza por sacarse el amarre, ¿no? Y no le resulta. Se marea cada vez que piensa en soltarse el amarre. Ya, pues lo intenta muchas veces. En una casi lo logra. Casi lo logra. El Casi único que lo casi lo logra. logró hasta que le dio un reflujo, pero Sí. del mil averno. De hecho, esa parte yo creo que estuve por lo menos media hora riéndome. Sí. De verdad, porque está muy bien Para descrito. que entiendan, el amarre claro, es una especie de hechizo que lanza la papisa, el cual hace que todos los diablos tengan que cumplir el propósito y ninguno pueda salirse de la misión sin que les den náuseas. Claro. Les dé una Que, náusea claro, brutal. es un tipo tan ególatra. Es un tipo tan ególatra que, claro, en una tuvo que invocar hasta un diablo para poder tratar de sacarse el amarre. Que de hecho es una muy buena escena esa, hay que decirlo. Sí, es muy buena escena. Es muy buena escena. A mí la escena que me encanta de Baltasar y que yo me reía a carcajada es cuando hace el walkie-talkie. Oh, es buenísima. Ahí sí que no voy a decir nada, pero No. Cuando hace el walkie-talkie es maravilloso. de verdad que hay ese es parte del humor negro, pero Sí. que llega a ser pero muy, muy tajante. Yo me Pero reí no, muchísimo cuando hizo el walkie-talkie porque yo decía, pero ¿por qué quiere buscar unos gemelos? Y después ya entendí y yo estaba muerto de la risa. de todas maneras, pero no, Baltasar por lejos mi personaje favorito y esos diálogos que tiene con Baptiste, esas pullas que tienen Sí. como entre amor y odio, les encuentro pero notable, pero muy notable. Sí, muy mi genial. personaje favorito es Baltasar, el Nigromante. Baltasar el Nigromante para Pichón es escogido como su personaje favorito de los Diablos. Robert, el tuyo. Yo diría, para mí, el caballero que no puede morir. Jacob the Thorn. The Thorn. Sí, había varias escenas con él. Ese es mi segundo favorito, por si acaso.
buena Ya. también. Pero ¿quién es Jacob de Thorn? Cuéntanos. Es un Es como un caballero. cruzado, ¿o no? Es como un cruzado. Sí, Caballero Cruzado, sí. no recuerdo si dicen, pero cruzado, caballero, es como, es un caballero y que no puede morir. Fue hechizado o maldecido, maldicho, Sí, en el, está maldecido. como 500 años en el pasado y no puede morir. Entonces, se encuentra en cualquier batalla y no se puede herir. Así que cada vez que está peleando con alguien, recibe una herida mortal para nosotros, pero él saca la espada de su cuerpo y después mata a su rival. Lo hace como 3 veces en el libro. Y, pero también se acumula como el dolor de las heridas. No es que es como Wolverine, que se recupera cada vez, como todavía siente como, eso me dolió y después sigue luchando. Y también, si recuerdo bien, tenía como artritis o tenía como las rodillas en mal estado y muy parecido a Glocta, como había otra entrevista que escuché de eso, como, ¿dónde sacaste esa idea? ¿Dónde? Que porque hay escenas en que estás subiendo escaleras y está quejándose por lo difícil que es. Entonces, eh, sí, el cruzado hechizado, sí. Mi Maravilloso, personaje. maravilloso. Yo me acuerdo que hay una escena que es muy interesante cuando están en la pelea en el barco. Cuando Eso. no recuerdo en concreto cuándo fue, pero como que Jacob de Thorn dice, claro, que para él empatar la batalla era ganarla. El ganar, claro, po. Claro, porque de Es como alguna la manera victoria pírrica, po. La victoria pírrica la victoria para él era pírrica. victoria, po. Pero era interesante cómo cada derrota para él lo iba marcando. Cada derrota o cada herida mortal de alguna manera, pese a que él sobrevivía, y él lo veía como una maldición. No lo veía como Es que algo claro, positivo. ya era un tipo que estaba tantos años batallando, estuvo participando en no se sabe cuántas cruzadas, el tipo ya estaba tan curtido en el campo de batalla que ya lo único que quería era morir a esas Era alturas. morirse, claro. Claro, entonces ya vio todo lo peor del ser humano, vio todo lo peor de la guerra, y ya con eso ya uno no quiere seguir viviendo más. Entonces ya lo único que quiere a esa altura es, por último, ponerle fin de una manera un poco más honorable, pero claro, ese es un tema que tiene él, sobre todo con este tema de la maldición. Sí. Para mí, mi personaje favorito estaba siendo el Barón Raikar, El Barón pero Riker, pero. el Barón Raikar el vampiro, pero yo siento, no sé qué piensan ustedes, pero yo siento a título personal que le faltaron páginas a Raikar, sale muy poco. Aparece muy poquito y siento que le faltaron más diálogo al vampiro. Era un conde, un varón maravilloso, pero siento que le faltó más desarrollo ahí o sea, siento que podría haber hincado más el diente en Raikar. Así que mi personaje favorito es Viga. Viga. Viga es mi personaje La favorito loba. porque con la que más me reí, con la que pasé momentos más graciosos, con la que me maté de la risa, era con esta loba horny. Hombre loba o mujer loba, claro. Era Con memoria de corto plazo. Con memoria de corto claro, plazo. es una loba con memoria de corto plazo, bastante cachonda, Cachonda como ella misma, claro. y que tiene escenas notables, como por ejemplo, cuando en medio de la batalla se pone a perseguirse la cola. Ah, verdad. Se pone a Así como si fuese un perseguirse. perro, así. Se pone a perseguirse la cola en medio de la. No, hay escenas bastante notables. Viga para mí es mi favorita, pero además, sin perjuicio del humor, también hay momentos bastante brutales. O sea, cuando Viga le daba los 5 minutos y le daba la hora de matar a todos, Ah, sí. no discriminaba entre nadie, y después como Joe Abercrombie narra que ella regurgitaba las bolas de pelo
los restos de cadáveres que regurgitaba. Ahí no contemos más porque eso es una parte No, muy... La pero carne buena. es muy, Sí, no, muy sí. interesante. Así que es bastante para picar el diente ahí. Así que esos son los personajes. ¿Y qué piensan de Alex, por ejemplo? ¿Les gustó? Sí, yo digo que sí, que estaba, eh, tenía como una historia muy buena a lo largo del libro. Ujú. Al principio, bueno, tenemos su introducción y después cada capítulo, no sé, tanto tiempo, se revelaba más y más de ella. Y al final, que bueno, sin spoilers, sabemos más de ella y su desarrollo a lo largo del libro era muy bueno. Eso es lo que se puede esperar del personaje principal. Sí. Sí. ¿Y para ti, Pichón, te funcionó o te gustó más Díaz? No, a ver, a mí me gustaron los dos personajes. Yo creo que también hay una buena conexión entre el padre, o el hermano Díaz, Ujú. con Alex. Alex tiene un desarrollo muy bueno de personaje, tiene una muy buena evolución también como personaje. Ya también, como dice Robert, tiene muy buenos plot twists en cuanto a revelaciones que se dan durante el libro, que hubieron varios que no me esperaba, la verdad. Hubieron varios que no me esperaba, algunos más que otros sí me lo esperaba. Y claro, cuando llega a ese final ya se nota que es otra Alex, ya muy distinta a la que se conoció en las primeras páginas. Mm. Con respecto al hermano Díaz, también un personaje que funciona muy bien, digamos, es como la voz de la razón en el grupo. Ya, Sí. claramente. Es como aquel personaje, es como ¿cómo decirlo? Va a sonar muy clasista lo que voy a decir, pero es como el niño católico va en una escuela pública, man. Es como el niño educado en una escuela pública en el que tú decís, chuta, son todos malos, pero estoy siendo un poco sí, sarcástico, que se entienda, ¿ya? Sí. Pero es como el bueno de la clase, eso. Es como el bueno de la clase, es como aquel que trata de llevarlos quizás por un buen camino, pero que también tiene ciertas cosas que a él no le, digamos, que se revelan, cosas que se revelan, que después las suelta cuando lo presionan mucho, el por qué está en el lugar en el que está, por qué se hizo cura, entre otras cosas. ¿Cuál es su pensamiento respecto a la iglesia, que también es una cuestión no poco menor, siendo que él es un miembro de la iglesia, y cómo se va transformando también, o sea, también, digamos, va evolucionando y va cambiando un poco la percepción de lo que son estos personajes, estos parias, que si la Claro. iglesia te los muestran como lo peor, la calaña más baja que puede existir, pero él dice, pero si están aquí por esto, si pueden llegar a hacer este tipo de cosas que no son malas, estos diablos, entonces perfectamente pueden tener el perdón de Dios sin ningún problema. Mm. Sí. Entonces, digamos que ese es como un buen raciocinio respecto de no juzgar de antemano. Es verdad, es verdad. Y para ti, Robert, te atrapó desde un inicio el tema de la ambientación en esta Europa alternativa que propone Abercrombie? Porque si en la primera ley o en el Círculo del Mundo, en las otras novelas, era un mundo de fantasía, un mundo típico de fantasía, como podría ser, no sé, los mundos de George Martin, etcétera. Pero aquí, al verte inmerso en una Europa que uno más o menos conoce, porque viajan por Venecia, pero este reflejo, ¿te costó o enganchaste al tiro con la trama y con el mundo? No, no me costó. Yo seguía con la historia nomás. A ver, encontré que era otra manera para el humor del libro, para Joe Abercrombie, para como entregar más humor, porque todo el tiempo estaba como haciendo bromas de Europa en general. Em, Sí. Como que vamos a Barcelona, no, Barcelona es un asco, vamos a
a Roma, no, vamos a otro lugar más que Roma. ¿Quién quería ir a Roma? Todo el tiempo estaba haciendo eso, como era conocido, pero no importaba mucho. Era solo los nombres eran parecidos para nosotros. Era igual que otro mundo fantástico y solo servía para, en mi opinión, avanzar el humor. No sé, ¿ustedes? Sí, ¿Ya? yo pienso igual, pienso igual que tú. Y ahora entrando un poquito más en la trama, así que avisamos ahora que podemos hablar un poquito más con spoiler, así que si es que hay algún amigo nuestro, Yuncito, alguien que no esté viendo y que no quiera spoilearse, así que deje aquí el video porque quizá hablamos un poco más de spoiler. Y entrando un poco más a picar, ¿cuál fue la escena o el momento favorito para ustedes? Así como que ustedes dijeron, no, esta cuestión es magistral. Así, si tuvieran que coger una escena del libro que incluso les gustaría o releyeron o se fueron para atrás y dijeron, no, tengo que leer esto de nuevo porque esto es maravilloso. ¿Recuerdan alguna? Una de las mejores escenas favoritas del libro, ya entrando un poco. A ver, Robert. Ya, vale, Robert. La introducción de Viga, Cuando como está en el carro, el final de la primera parte, que en ese momento era un libro de Joe Abercrombie, porque ya, el libro se puso el plan, se puso el trasfondo, los personajes de qué tenían que hacer, dónde estaban, a dónde iban, y después de ese momento, todo va como a la mierda. Nada importa ahora el plan. Y eso es lo que hace Joe Abercrombie. Sí. Y como en la manera en que Viga lo hace, como describían antes, como hace Viga, era perfecto, era genial. Es lo que buscaba para un libro de Joe Abercrombie, sí. Genial. Esa parte es muy cuando va en el carro. Sí. ¿Tú, Gonzalo? Esa, también estoy muy de acuerdo con Robert, pero también una que me dejó así como bien, como decir, qué tremenda escena, es cuando Baltasar se pega la invocación suprema de los zombies que están debajo de la reina de la catedral. Es maravilloso esa Cuando, hueva. cuando hace que el suelo se venga abajo y salen todos los zombies, pero así como si fuese un pozo de arena, porque están tan adentro del suelo, y tantos cadáveres, porque se cuentan que son cadáveres que fueron sepultados producto de una plaga que hubo. Entonces estaban todos sepultados, entonces ya estaban todos descarcomidos, algunos que le quedan todos los huesos. Entonces, pero era tanta cantidad de cadáveres que invocó, que hizo que el suelo se fuera abajo y salieran puros zombies, y ahí agarraron ¿cómo se llamaba el ángel de Troya? ¿Cómo le decían? Ay, no me acuerdo. Uno de los hermanos de Eudoxia, ¿no? Uno de los hijos de Eudoxia. Sí, uno de los hijos de Eudoxia. Creo que era el tercero lo dijo, no Sí, recuerdo el nombre. Ya. Sí. Sí, el que tenía las alas. El que tenía las alas, sí. Ese. Claro, No, esa escena es maravillosa. se lo termina tragando la tierra. No, esa escena la encontré notable. No, maravilloso. A mí, la que a mí me encantó fue cuando se enfrentan, creo que el primero o el segundo, no recuerdo el orden, de uno de los hijos de Eudoxia, cuando llegan los cangrejos. Cuando pelean en el barco. En el barco con los. El segundo, cuando pelean contra los cangrejos y aparecen estos como con corales, con coralinas, y empiezan a pelear en el barco. Esa escena es maravillosa, esa batalla. Yo la disfruté mucho. Y después el barco se estaba hundiendo, vas peleando por la jarcia. No, esa escena es memorable, es muy memorable. Bueno, y el final. El final a mí también me gustó. ¿Qué les pareció el final? El arco final. ¿Les gustó? ¿Les pareció bien? El complot de Siska, que ahí se teje todo un complot porque se revela que finalmente Siska había planeado todo esto con el solo propósito de poner y de introducir a Alex en el trono de Troya, solamente para acto seguido, para que los hijos de Eudoxia salieran, se enfrentaran con ella, muriesen, y después sencillamente hacer como una especie de golpe de estado
o quitar a través de este duque, el duque que estaba colaborando en el complot con Siska para arrebatar a Alex del trono y finalmente hacerse con el poder. Exacto. Claro, entonces, ¿qué les pareció el final? El ¿Se final... lo esperaban? Yo les cuento que yo advertí el plot como en los primeros libros, como que hay algunas frases de Siska que te dicen, o sea, de las primeras páginas, hay unas frases al principio de Siska que tú decías, esta mina no es de los trigos muy limpios. No, o sea, de Siska no me lo esperaba, pero sí bueno, igual era medio notable, pero yo el que más me lo esperaba era del Duque Miguel. Ya, o el sea, Duque Miguel. yo dije, el Duque Miguel, algo raro tiene, no puede llegar así como así, rescata rescata a Alex, para querer colocarla por el trono así como así, no, algo más está buscando. Claro, yo dije, a lo mejor lo que estaba buscando era justamente casarla con Arcadio, pero después se descubrió que no era ese el plan, sino que el plan era justamente hacerse con el, digamos, con el poder del trono serpentino de Troya, justamente porque se supone que va a haber otra invasión de los elfos. Claro. Así que era necesario, digamos, este plan. Y que al final resultó que los elfos no eran tan malos. O sea, como que era más un temor, pero en definitiva lo monstruoso es más un temor atávico de la propia, comillas, civilización, más que un temor real. O sea, como que los elfos en verdad, porque nadie sabía muy bien qué poderes tenían. Por ejemplo, cuando discuten sobre a uno de los personajes que puede desaparecer, si todos los elfos podían hacerlo, solo algunos, porque se rumoreaba de que los elfos al parecer desaparecían en batalla. O sea, los elfos eran desconocidos para comillas, civilización europea. Claro. Ahora, claro, tal como te decía, el final, como te dije delante, me pareció agridulce sin tener en cuenta de que van a haber otros libros de la saga. O sea, a lo mejor no va a ser con el hermano Díaz, porque ahora el hermano Díaz está trabajando para el Imperio Oriental. Sí, eso, Pichón, ¿tú crees que el libro dejó algo para el futuro de la saga? Es que de hecho va a haber un segundo libro, va a haber una ¿Sí? trilogía. No, Va a sí. haber, ya está confirmado. Ya, Pero claro, confirmado. está confirmado, sí va a ser trilogía. Sí, por eso decía que me pareció agridulce el final respecto a los Diablos, pero claro, va a continuar. Y de hecho, el final del libro, el epílogo, da cuenta de que va a haber van a haber otros dirigentes que van a dirigir a los Diablos. Anda a saber tú qué otra misión. ¿Ya? Pero sí, en ese sentido, pero dentro de todo está bien. Está como tiene que ser. Sí. ¿Y a ti, Robert, te gustó el final? ¿Cuál fue tu impresión? Sí, al final me gustó el final. Estuvo, bueno, lo de lo que dijo Gonzalo, yo sentí igual como el hermano Miguel, El Duque. no, El Duque el Miguel. duque, sí, estaba ahí por su interés y quería usar todos para sus fines. Lo que no esperaba era, eh, oh, no recuerdo los nombres, pero cuando la reina que podía, Eudoxia. que podía hacer como Frankenstein, combinar otros monstruos. Combinar las almas con los cuerpos. Claro, eso es como una alquimia que hacía. Esa es una aberración que es el final, que eran puros dientes, como una especie de aberración que Claro, moneda al final. es bien Full Sí, Metal Alchemist se ve ahí. A ver, pero bueno. que cuando pasaba cosas así, como estaba disfrutándolo todo el tiempo, el final, porque los libros de Abercrombie siempre están, no te dejan relajar, y como después de un momento de revelación hay un diálogo de humor y después algo loco pasa y después otro capítulo y después algo de humor y después otra cosa loca pasa y al final era así y sí, como te deja un poco de agridulce, como
pero más que eso, supongo que te deja claro que sí, va a haber más libros en el futuro, que sí, Gonzalo lo decía, que está confirmado, será una trilogía, pero eh, si si terminaba como no te agradaba, bueno, quizás es por eso, como está como construyendo el segundo libro con el base del final. Sí. Entonces, Pero Raya para la Suma, ¿a ustedes les parece una gran novela? La pusieron un 8 y un 8.5 sobre 10, así que la recomiendan la lectura Sí, y que la gente parta por Abercrombie. no, yo no sé si sería un buen libro para partir, la verdad. Ya, ¿Tú dirías que preferirías que partan por alguno de los standalone? Por ejemplo, a mí me lo preguntó Pato. Me dijo, ¿por cuál leo primero de Abercrombie? ¿Tú le recomendarías que partir por Los Diablos? Por ejemplo, al Oscar yo le presté Los Diablos para que se lo leyera y nunca había leído nada de Abercrombie porque me pareció que era un buen punto de inicio como para... Pero más que por el plot, por el tono, por si te gusta la estética, la forma de escribir, porque la forma, el estilo es un libro de claro. Abercrombie, definitivamente. Es que igual esa pregunta es muy difícil de hacer. Una, Sí, es verdad. porque si yo sugiriera partir por la trilogía Primera Ley, el primer libro, o sea, yo creo que a nadie mucho le gusta el primer libro por cómo también se hicieron las cosas, porque necesariamente tienes que, tienes que continuarlo con el segundo y después el tercero. No De es como acuerdo, que por sí mismo el libro sea autoconclusivo. No es de así. acuerdo, de acuerdo. Entonces, claro, si doy un punto de partida, la primera ley, tienen que ser no solamente el primer libro, sino tienen que ser los tres. Los tres, exacto. Si Sí. doy por sugerencia Los Héroes, que bueno, Los Héroes es un libro que me encantó, yo creo que por lo menos es el mejor libro hasta ahora, incluso Sí, más que para Los mí igual. Diablos, Para mí igual. incluso más que Los Diablos, que no deja, obviamente Los Diablos súper bien, nada que decir, pero Los Héroes para mí yo creo que es un tremendo libro, que dicho sea de paso, yo creo, ¿ya? Como Abercrombie ha dicho, que es muy fanático del Age of Empires, ¿ya? Este juego Ah, de estrategia, de ejército, que tienen que construir ejército, construir edificios y tienen que mandar edificios. Hay un modo de juego en Age of Empires que se llama el Rey de la Colina, ya que son como varias bases alrededor y tienen que tratar de conquistar el centro del mapa, que es como una colina, y mantenerlo ahí. Yo creo mm. que este libro, estoy casi 100% seguro de que se basó en ese modo de juego. Mira, interesante saberlo. Justamente se conquistar una colina, literalmente. Genial. Conquistar una meseta. Ya, entonces, como decía, si recomiendo los héroes, no podría tampoco como punto de partida, porque hay muchos datos en los héroes que aparecen en la primera trilogía, Mm. de la primera ley. Entonces tampoco sería para mí un punto de recomendación. Yo creo que el punto de recomendación, y tampoco los diablos, pero para hacerse un poco la idea de cómo escribe, yo creo que sería la trilogía del Mar Quebrado. Mm. Yo creo que ese sería un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque es un tono más ligero, ya que lo que ha escrito, pero no deja tampoco el hecho de que tenga su, digamos, su toque más grimdark, más duro. Te refería al medio rey. Ese mismo, ese Sí. mismo. Sí, son más cortitos. Claro, yo creo que para entrar a Abercrombie, yo creo que es muy ideal, sería ese. Sí, estoy de Sería ese, acuerdo. porque por las razones que dije, y los diablos tampoco, porque yo creo que ahí hay que hacer un poco ver la evolución de la gramática que tiene al momento de escribir. Porque ahora, claro, es como el culmine, pero yo creo que hay Claro. que, si uno ve ya esto es el culmine y uno lee el resto de los libros, es decir, no te van a gustar tanto quizás. Mm. Sí, es cierto. Bueno amigos, llevamos ya un buen rato hablando de Abercrombie de los Diablos, así que ha sido una maravillosa conversación con usted. Lo extrañaba hablar de estas cosas y teníamos pendiente también hablar del libro que leímos hace ya bastante rato. Y como siempre terminamos en estas ocasiones, vamos a dar una recomendación, así que partamos por Robert para que nos cuente qué está leyendo,
qué nos recomienda, qué tiene arriba del escritorio. Así que, Robert, partamos contigo. Ya, bueno, algunas recomendaciones. Después de Los Diablos, leí La voluntad de muchos. ¡Wow! ¿Ya? ¿Ya? Este libro es maravilloso. ¿Ya? Este Cuéntanos, año para mí, cuéntanos un poco de qué va la voluntad de muchos. ya, este libro se trata de un príncipe de un país que fue destruido y su familia fue asesinado, que ahora es huérfano y va a una escuela de magia y está como bajo el cuidado de un senador del nuevo país, ¿ya? Y si te gusta Patrick Rothfuss, este libro es muy parecido a Nombre del Viento, por ejemplo, porque se cuenta desde el perspectivo del personaje principal. Perfecto. Pero sí, este libro es maravilloso, como junto con Los Diablos son dos de los tres mejores libros que he leído este año, ¿ya? Mira, Eh, este es maravilloso. Después, Catábasis, ¿ya? ya, de Rebecca Kwan. Este libro, me duele decir, fue el peor libro del año que he leído. ¡Ah, Cresta, el Fue, peor! Esta fue, anti-recomendación. no, es la anti-recomendación. Ah, es la anti... es la anti... ese Como no lo lean, no No, lo no, lean. no lo No lo recomiendo. lea. Como solo si han leído Rebecca Kwan, te podría gustar este libro, ¿ya? Pero si no, no leas este libro. Es como si un profesor pesado, pedante, te estuviera leccionando sobre la filosofía, ¿ya? Todo el Ah, tiempo, Ya, todo el tiempo, pega a ser ¿ya? medio snobista, quizás. oye, Robert, ¿y qué nota le pones a ese de Rebecca Kwan de 1 a 10? Eh, quizás un 3. Oh, Cresta, malo, ya no ya, aprueba. ni siquiera un Sí, 5, 3. sí, que la idea de la historia es buena porque una alumna por accidente mata a su profesor de magia y van al infierno para rescatar su alma. Um, pero todo el tiempo, como la alumna junto con un compañero están conversando de la filosofía, como según Sócrates, según Freud, según Platón, como todo el tiempo Mm, filósofos es pedante, como, es muy pedante. no, es como Pretencioso quizás. Esa es pegarte la palabra, pretenciosa. sobre, sí, no, la anti-recomendación. La Me gusta Rebecca anti-recomendación. Kwan, pero si no has leído Rebecca Kwan, no lees este libro. Ya. Bueno, República de Otoño, terminé ayer. Eh, Brian McClellan era alumno de Brandon Sanderson en Ok. su clase de escritura creativa. Y este es el último libro de una trilogía. Y si quieres algo liviano, rápido, entretenido, con acción y para adultos, esto sí es muy bueno. Ok. ¿Ya? Buenísimas Y recomendaciones. empiezo la próxima semana con Tad Williams. ¿Ya? Perfecto, wow. Hoy el pending list de Robert es And, and, non-stop. and Sí. on fire, Robert. No, No, Robert es on sí. fire. Robert es on Ya fire. leí esto después de Diablos. Ahora empiezo con esto. Son 4 libros. Esto será mi lectura hasta el fin del año. Buena, ¿Ya? Robert, qué gran buena recomendación. Como siempre se Buena saca recomendación. joyas. Robert se saca joyas de recomendación. Un crack. Y pronto va a tener su canal. Pichón, tú, cuéntanos, ¿qué Ya. tenéis sobre el escritorio que No, nos vas a recomendar? nada sobre el escritorio. Mi recomendación es audiovisual. A ver. En HBO se está transmitiendo Welcome to Derry.
serie ¿Ya? que es precuela de It, pero de It, el payaso de Stephen King. Paréntesis. Recuerden que tenemos un episodio sobre Stephen King. Sobre Stephen King. Para que iba a lo decir visiten. eso. Hay un episodio, ya hablamos sobre Stephen King, hablamos sobre It. Esta es una precuela de las películas que dirigió Andy Muschietti, que de hecho Ya. también la serie está dirigida por Andy, creado y dirigido por Andy Muschietti, que cuenta o narra, obviamente, digamos, llenando muchos espacios, pero básicamente los interludios del libro de It, que Ya. cuentan historias o sucesos pasados del pueblo de Derry. Wow. Entonces, ¿Y ¿qué qué es lo tal que está? Está muy bueno, está brutal. O sea, el primer capítulo yo quedé así, literal. Ah, El miércoles. episodio piloto así me voló la cabeza. Y aparte, obviamente, como dije, está basado en los interludios, en sucesos que pasaron en Derry, que involucran a esta entidad cósmica que asola el pueblo, que controla la mente de las personas, que se come a los niños, que anda a hacer tú qué otras cosas puede llegar a hacer. Obviamente se toma bastante libertades creativas, pero libertades creativas en un buen sentido porque no buscan cambiar cosas, sino que llenar espacios. Y se nota mucho que Andy Muschietti es un gran conocedor de la obra de Stephen King, y hay que entender, ya como hablamos, digamos, en el capítulo Stephen King, de que sus libros están sutilmente conectados entre sí con ciertos personajes. Y esta serie conecta, hay personajes que conecta con libros de Stephen King. Entonces uno dice, oye, pero son muy sutiles, porque el que sabe de los libros, va a cachar, dice, pero este es de tal libro, pero este es de Resplandor, este es Doctor Sueño, este es Torre Oscura, ¿cachai? Entonces ahí hay varias referencias. Qué interesante. Pero claro, es como, y a mí me gustaría ver eso, digamos, un universo, un multiverso de Stephen King, así como tipo Marvel, así donde esté los universos conectados. Qué choro, pichoncito. Buena recomendación. Wikipedia tiene 78% de críticas positivas. Sí, está buena. Welcome to Derry. Está en plena emisión. Ya está en el tercer episodio. Está en plena emisión. Así que de verdad que está recién. Está recién y sale todos los domingos. Cada episodio. Así que. Ya, lo veremos. Recomendadísimo. Joya. Joyísima. Perfecto. Muchas gracias, Pichón. Muy buena recomendación. Yo, también mi recomendación va a ser audiovisual, pero no tan audiovisual, porque a propósito de el estreno en Netflix de la película de Guillermo del Toro, Frankenstein, la vi el otro día y yo me había leído la novela hace bastante tiempo y de hecho la estaba releyendo como para mi canal porque la quería leer el libro en audiolibro, algo así, y lo volví a visitar. Frankenstein de Mary Shelley. Yo creo que esta es una novela corta. Es una novela bastante cortita, tiene 300 páginas, pero yo creo que toda persona debiera leer esta novela. Junto con Drácula. Frankenstein es maravilloso. Yo creo que esta no es un libro de fantasía, es de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque Víctor Frankenstein no usa magia, no recurre a la magia ni a nada para construir a su abominación, sino que a la ciencia. Y yo diría, o me atrevería a decir, bueno, no soy un experto en literatura, pero me atrevería a decir que este es uno de los libros pioneros de la ciencia ficción, Frankenstein. Es lo que yo creo, porque en verdad tiene poco de fantasía, si bien, y está muy ligado a la ciencia, a la articulación, a las arterias, a cómo crear el tema, así que échenle un ojo. Y vean la película de Guillermo del Toro, que sí tiene licencias con respecto a la novela, pero es bastante buena. Bastante entretenida la película y cumple. O sea, el Frankenstein es migno porque Jacob Elordi, pero la película cumple y es bastante buena, así que véanla y da para pensar. Está en Netflix, Frankenstein de Guillermo del Toro. Y con eso, amigos, llegamos al final de nuestro episodio de hoy sobre los Diablos de Abercrombie. Ha sido un placer, un privilegio, un honor, como siempre, compartir con Robert y Gonzalo. Así que nos estaremos viendo en una próxima conversa aquí con ustedes,
que ya definiremos a quién le entraremos el diente. Así que amigos, muchas gracias por... Ojo, que después cuando salga la serie de precuela de Juego de Tronos, El Caballero de los Siete Reinos, hay que hacer algo. No, eso se viene de cajón, o sea, cuando salga la precuela de los Siete Reinos vamos a hablar sobre ese... Hay No sé mucha materia ahí que contar. No sé si Robert, ¿te leíste este de George R.R. Martin, El Caballero de los Siete Sí, Reinos? está ahí arriba. Sí. Tenemos que hacer un episodio de ese en enero cuando salga la serie, así que se viene. Así que amigos, les agradezco mucho. Siempre es un placer estar con ustedes y conversar estas materias, así que se les quiere mucho. Corazones coreanos para todos. Mi corazoncito coreano. Chao, que estén bien. Bueno.